Bueno, nos encontramos aquí en el pueblo de Pozo Almonte, a unos 50 kilómetros del puerto de Iquique. Esta zona fue también un cantón salitrero que llevó su mismo nombre. Esta zona es muy importante porque, siguiendo la ruta del rey del salitre, John Thomas North, él en 1884 formó una compañía en Londres de Colorado o Colorada, Nitrate Company, sobre la base de las estacas de Buen Retiro, La Peruana y Nueva Carolina. Esas salitreras están en este sector. Lo interesante de Buen Retiro es que probablemente fue una de las compras más complejas que realizó North y sus socios, Robert Harvey, y también, digamos, en el fondo, John Dawson. Y esto me permite explicar este triunvirato. Aníbal Pinto Santa Cruz incluso menciona el fantástico negocio que habría supuestamente realizado North con Harvey y Dawson, dado el préstamo que le otorgó el Banco de Valparaíso, unos 60 millones de pesos de la época, para poder comprar las oficinas salitreras y el ferrocarril. El dueño de esta parada salitrera de Buen Retiro fue Hermenegildo García Manzano, pero él no les vendió directamente a North y Harvey, sino pasó por varias manos antes que llegara a estos salitreros ingleses, y luego hubo un juicio que llevó adelante la viuda de García Manzano y que generó bastante revuelo. Pero esta salitrera fue una de las perlas del collar, que, como lo identificó el historiador Oscar Bermúdez, ¿cierto?, de todas esas salitreras y estacas salitrales que compró North, ¿cierto?, después de la Guerra del Pacífico. Como Buen Retiro, con La Peruana y Nueva Carolina, ¿cierto?, Ramírez, Jaspampa, Primitiva. Un collar completo que estamos recorriendo en este periplo, que hemos denominado el periplo del rey del salitre. En este lugar estamos en lo que fue la planta de elaboración de la oficina Buen Retiro. Están también sus ripios o tortas, como se le conocen popularmente. Están estos sacos que sirvieron como zapatas para afirmar los ripios. A mi espalda están las construcciones donde estuvo el campamento, donde estuvieron también los corrales de animales. Hay huellas aquí por todas partes de lo que fue el ferrocarril salitrero, tanto interior de la planta de elaboración, que llevaba, ¿cierto?, el ripio hacia las tortas, como también el ferrocarril salitrero que luego conectaba, ¿cierto?, hacia el puerto de Iquique, que era el puerto de embarque. Este era un cantón salitrero. Todos los cantones salitreros tienen, por cierto, una estación de ferrocarril, un pueblo, que en este caso es Pozo Almonte, y oficinas salitreras vinculadas a ese pueblo central. En este caso no solo fue Buen Retiro, también tenemos aquí muy cerca Calacala y posteriormente Santa Laura de Bender, ¿cierto?, y La Palma. Y un poquito más hacia el norte está la zona del cantón de la Peña, con Peña Chica, Peña Grande, Querima, etc., San José. Aquí quiero hacer una referencia con respecto al tema del ferrocarril. Vamos a ver, ¿cierto?, un ferrocarril turístico que nos permite evocar lo que fue el viejo ferrocarril salitrero. Fíjense ustedes que para el inicio de la Guerra del Pacífico ya existía un ferrocarril entre el puerto de Iquique
y Pozo Almonte, un ferrocarril que comenzaba, ¿cierto?, en este puerto, luego iba a la zona de Estación Central, La Noria, y de La Noria hacia Pozo Almonte y continuaba hacia Ramírez, San Donato Ramírez, donde está también Peña Grande. Este ferrocarril fue construido por los hermanos Montero y fue la primera gran conexión, ¿cierto?, entre el puerto y La Pampa. Hubo también otros ferrocarriles salitreros, entre Pisagua, por ejemplo, y Negreiros, y hubo uno, ¿cierto?, entre el puerto de Patillos y el cantón de Laguna, un ferrocarril que se construyó, pero que nunca se usó por la acción de John Thomas North. Vamos a hacer un pequeño recorrido para que ustedes puedan conocer lo que fue, lo que queda de los vestigios de Buen Retiro. Lamentablemente, como vamos a poder ver no solamente aquí, sino que también en otros lugares como en la zona del Cantón Guara, transformado en un basural. Pero tenemos la expectativa y la confianza de que el municipio de Pozo Almonte va a hacer una intervención aquí y va a dejar esto realmente como se merece, rescatar este patrimonio salitrero, despejándolo de todo basural contemporáneo. En 1910 paralizó Buen Retiro. Un año bastante simbólico, porque en 1910 también marcó el centenario de la República. Y en Chile probablemente fue un año que estremecería el país. Comenzó a haber una gran ola de opiniones, visiones, críticas. Recordemos la crítica de Valdés Canje, ¿cierto?, con su libro Sinceridad, la crítica de Recabarren con respecto a ricos y pobres, las voces de Macíver, de Pinochet de Lebrun, una serie de pensadores que incluso Nicolás Palacio también creo que merece un capítulo muy importante, porque Nicolás Palacio habla desde el norte como médico que fue en Junín y recorrió las salitreras haciendo labores de sanidad muy importantes. Incluso Francisco Encina, ¿cierto?, con su libro La Inferioridad Económica de Chile. ¿Por qué comienza a haber esta reflexión con respecto al país, con respecto a la identidad nacional, con respecto a lo que somos y a lo que éramos en ese momento, y su visión de 100 años atrás, era el centenario? En el centenario también, por ejemplo, ya tenemos en 1909 la Federación Obrera de Chile. Comienza a haber una inquietud aquí que es posterior a la huelga de 1907, cuando se funda, por ejemplo, el Partido Obrero Socialista en 1912. Hay un momento de inflexión, un momento muy importante para la vida del país, muy importante para la cuestión social en Chile, muy importante para el mundo del salitre. Ese mismo año, Buen Retiro paraliza. Ya North, el Pasto había crecido en su tumba, había muerto casi 2 décadas antes, y por lo tanto ya era un personaje que había dejado su marca, su recuerdo, había iniciado este gran ciclo de expansión del salitre con todas sus consecuencias. Su mito es tan grande que en realidad da la impresión de que North hacia 1910 todavía estuviese vivo, hasta el término del ciclo del salitre. Pues no es así.
como lo hemos visto, murió a temprana edad para ser un empresario tan exitoso. Y Buen Retiro marca también en cierta forma el paulatino retiro de los capitales ingleses en la economía del salitre de Chile. Nos encontramos en la oficina Ramírez. Esta oficina fue una de las perlas del collar de North. Hacia 1883, junto con su socio Robert Harvey, crearon la oficina, la compañía Liverpool, sobre las bases de los destacamentos de Ramírez, que fue una parada salitrera de propiedad de Simeón Castro. Esta parada salitrera fue expropiada durante el gobierno del presidente Pardo y rescatada posteriormente por su propio dueño y vendida a Harvey, North y Dawson. Es interesante porque esta oficina se iba a transformar en una de las más importantes del rey del salitre. Incluso pensaron instalarle una moderna máquina que lamentablemente el vapor de nombre Tacora, que la traía, naufragó frente a las costas de Iquique. Esta oficina salitrera está en la historia también por dos acontecimientos que a mí me parecen muy relevantes. Uno, en su relato sobre la huida de Aguasanta de don Santiago Humberstone, a propósito de la presencia de tropas durante la Guerra del Pacífico en la oficina Aguasanta, donde él era administrador, él junto a su familia y otras personas huyeron de esa zona que lo más probable iban a haber en las inmediaciones acontecimientos bélicos. Huyeron y no nombra Humberstone en su escrito el pueblo de Guara. Por lo tanto, lo más probable es que todavía Guara no se constituía como pueblo y menos como estación de ferrocarril, porque todavía no llegaba la línea férrea a ese sector. Nombra, sin embargo, esta oficina salitrera, Ramírez, y desde aquí luego se dirigen hacia Tarapacá, hacia San Lorenzo de Tarapacá. Por tanto, Ramírez era el punto de referencia, ¿cierto?, en este sector, y posteriormente fue el pueblo de Guara el que atrajo toda la dinámica de este gran cantón. El otro acontecimiento está relacionado con la Guerra Civil de 1891. A comienzos de 1891, aquí aconteció una matanza obrera. Poco se habla de la matanza de la oficina Ramírez durante el gobierno de Balmaceda. Me voy a permitir leer una nota de prensa de la época, donde se señala en el diario El Nacional de Iquique, fechado el 22 de febrero de 1891, dice el relato de una carta
escrita desde el interior, es decir, desde La Pampa, enviada a Iquique, señala a las 6:15 de esta mañana del día 3 del presente, se refiere al mes de febrero, se reunió en La Pampa, cerca de Pozo Almonte, un grupo de más de 3.000 trabajadores con el propósito de ir a Iquique y hacer una formal protesta sobre la escasez de víveres. Momentos después llegaba el grupo de gente a la oficina Ramírez y el administrador de ella, don Guillermo Johnson, le dio gratuitamente 10 barricas de galletas y 1.000 tarros de conservas surtidas que se distribuyeron con los señores Guerra, Torrejón, Morales y otros que hacían de jefes de la agrupación. Los trabajadores se mantuvieron en perfecta unión y disciplina en la oficina, sin hacer ninguna clase de tropelía ni nada que presagiara mal a los trabajos de la oficina. Allí alojaron esa noche y al amanecer del día siguiente se reunieron los principales comisionados y nombraron una subcomisión que fuera al cantón de Negreiros a traer más gente. El cantón de Negreiros está más hacia el norte de este sector. Así fue, y las primeras horas del día 4 tomaron máquina número 38 y en ella se dirigieron a la oficina del cantón de Negreiros en un máximo de 40 personas más o menos, con el objeto de traer voluntariamente a los trabajadores que participaban de sus ideas. El convoy debería regresar a las 9 o 10 de la mañana del mismo día. Salió el tren y los trabajadores quedaron en Ramírez perfectamente tranquilos esperando a los comisionados. Cuando más confiados se encontraban aquellos en la oficina nombrada, aparece un tren del lado de Pozo Almonte, es decir, del sector sur, al mando del, dice, cobarde Martín Larraín, y sin mandar un parlamento o individuo cualquiera, notificándole la desocupación de la oficina, hizo parar la máquina a una milla de distancia de Ramírez, bajó su tropa, en todo unos 200 soldados de caballería e infantería, y la extendió a guerrilla, lo mismo que hubiera tenido tropa enemiga al frente. Desde allí abrió fuegos contra 900 y tantos indefensos y honrados trabajadores, mujeres y niños, y avanzando poco a poco llegó a la oficina, fusilando y asesinando cruelmente a cuanto trabajador hallaba a su paso. No había cuartel, todos tenían que morir. Una vez en las casas de la oficina, se entraban los soldados a ella y mataban horrorosamente a los indefensos hombres que allí se encontraban, saqueándolas enseguida. Muchas personas, señor editor, que teniendo dinero le ofrecieron todos los cobardes asesinos para que no los ultimaran, pero mientras vaciaban sus bolsillos, estuvieron con vida inmediatamente después, eran criminales y horrorosamente asesinados. Mientras tanto, los trabajadores que venían de Negreiros con los comisionados de Ramírez, que alcanzaban un mínimo de 1.500 hombres, tuvieron que regresar a sus oficinas, pues un individuo despachado de Ramírez con la noticia del cobarde ataque de Larraín pudo llegar a tiempo y evitar así una nueva escena de sangre llevada a cabo por el infame Larraín, digno lugarteniente del tirano de la moneda. En realidad, más allá de la epítetos y la postura que es notoriamente antibalmacedista de quien escribió esta carta que salió publicada en el diario El Nacional, demuestra que primero hubo una intención en esa época de hacer una marcha por La Pampa hasta Iquique, lo cual demuestra que en realidad esta idea de ir a Iquique a protestar o a llevar las reivindicaciones principales estaba ya en el imaginario desde muy temprano. No fue en 1907 cuando se inauguró esto. Esto estaba ya en la idea de los pampinos, que si había que reivindicar algo había necesariamente que bajar al Puerto Grande. Segundo, esta idea de nuestro historiador Hernán Ramírez Necochea de que los trabajadores de La Pampa apoyaron tácitamente a Balmaceda, creo que queda bastante cuestionada, puesto que está claro que este suceso demuestra que sí hubo un malestar en La Pampa durante el gobierno de Balmaceda. Recordemos además la huelga de Iquique de 1890, que también fue durante el gobierno de Balmaceda. Así que es muy difícil probar una hipótesis que habla de un fenómeno que es tácito, ¿no? Pero queda mucho más explícito que en realidad los trabajadores de La Pampa no apoyaron a Balmaceda, definitivamente. No estoy diciendo que estuvieran en contra de él, pero no lo apoyaron. Y el suceso de Ramírez, en cierta forma, ¿cierto?, demuestra de que aconteció algo que
que había una crítica hacia el gobierno de Balmaceda, a lo mejor circunstancial por la falta de víveres. Pero también no es ajeno el hecho de que se hayan reunido, curiosamente, aquí en Ramírez, que era una oficina de propiedad de John Thomas North. Y el propio Ramírez Necochea es que nos ha indicado que North no es ajeno, ¿cierto?, al movimiento que derrocó en definitiva al presidente Balmaceda.